En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me van a permitir hacer una breve reflexión sobre las lecturas del día. Vamos a comenzar con la historia de Samuel. Samuel fue un niño deseado por su madre. Su madre se llamaba Ana y su padre Elcana. Y en aquellos tiempos, según las costumbres, las mujeres se alegraban y se sentían bendecidas cuando podían concebir y dar a luz un hijo, porque sabían que el regalo más grande que Dios da a este mundo es la vida y la vida manifestada en esos niños que van naciendo. Pero las cosas en nuestro tiempo, por supuesto, han cambiado. Muchos niños no son deseados, muchos niños no son queridos, muchos niños quizás ni se les impide nacer. Pero en aquellos tiempos, el nacimiento de un niño era un motivo especial para dar gracias a Dios. Esta señora era estéril. Y ocurrió que ella siempre pedía a Dios con lágrimas que le diera un hijo. Y que no lo hacía solamente para tener un hijo para ella, como muchas veces se espera que la familia o la pareja tenga hijos para que cuando estén ya ellos ancianos, los hijos puedan velar por ellos. No, esta mujer no quería eso. Quería tener un hijo para sentir el privilegio de ser usada por Dios para producir la vida en este mundo. Quería ella experimentar cómo es eso de transmitir la vida y darle gracias a Dios por ese privilegio. Así que con lágrimas pasó buen tiempo suplicando a Dios por este hijo. Y llegó el momento cuando concibió. Y ella le prometió a Dios que entregaría a este niño al servicio del Señor, porque en aquellos tiempos el mayor privilegio era servir en los templos donde se adoraba a la deidad. Así que cuando Samuel nació, después de presentarlo en el templo, Ana llevó a su niño y a entregarlo a las personas que estaban en el templo para que ellos continuaran su educación, su preparación para el servicio de este niño en el templo del Señor. Samuel tenía la costumbre de dormir en el templo mismo. Y en el templo lo que había era el arca de la alianza, donde estaban los libros sagrados, los 5 libros sagrados, y un ramito, posiblemente ya seco, que floreció en la mano de Aarón y estaban dentro del arca. Y ahí en el templo también había una luz encendida, que era el símbolo de la presencia de Dios. Pero habían pasado muchos años de que Dios no se manifestaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había perdido su relación con Dios. Tan así era la situación que Elí, el sumo sacerdote, el sacerdote principal que se celebraba en los momentos extraordinarios de aquellas reuniones, había envejecido ya, no tan viejo, pero sí, ya estaba avanzado en años. Y en aquellas costumbres religiosas, los sacerdotes tenían sus esposas, o sus esposas. Y resultó que Elí tenía su esposa y tenía hijos. Pero resultó que muchas veces, por estar ocupados nosotros en las tareas de la vida religiosa, nos olvidamos de las obligaciones que Dios ha puesto sobre los individuos, sobre las parejas, en relación al cuidado de sus hijos. Elí era una persona importante en la vida religiosa de Israel,
pero resultó que sus hijos fueron perdiendo su relación no solamente con Dios, sino también con sus padres. Ya no oraban, ya no participaban en las actividades religiosas, e incluso dice la Escritura que maldecían el nombre de Dios. Se sentían mal yendo a participar en las actividades de la vida religiosa. Y Dios se sentía triste por la forma en que este líder religioso, o este creyente, o esta persona que aparentaba tener una representación de Dios ante su pueblo, se había llegado a descomponer en tal manera que Dios se sintió totalmente defraudado con él. Esta es una enseñanza bien importante para nosotros, porque en algún momento aquellas cosas que ocupan nuestra atención, aquellos anhelos que a veces llevamos escondidos dentro de nosotros mismos, los amigos, las amigas, las tareas, los compromisos, las cenas, las fiestas, las actividades sociales, en fin, diferentes cosas roban nuestro tiempo y nuestra vida religiosa llega a perder sentido. Y lo primero que se descompone es nuestra vida personal. Y después de descomponerse nuestra vida personal, en la que Dios no tiene mucho espacio, vamos a perder también nuestra relación con nuestros hijos. No es lo mismo tener relación con Dios que tener relación con una iglesia. Con una iglesia o con una religión nosotros participamos ocasionalmente y nos gusta ir a las actividades religiosas porque ahí vemos a nuestros amigos, a nuestras amigas y nos encanta conversar con ellos, comer con ellos y tener muchas actividades. Pero el corazón muchas veces está distante de la presencia y de la gracia de Dios. Dios está distante y desde allá nos observa y nos mira y sabe que nosotros hemos perdido el camino, que ya no estamos junto a Él, que ya no estamos agradecidos y comprometidos con esa condición de servir a Él. Y entonces la vida del individuo y la vida de la familia pierde sentido. Como ustedes tal vez se darán cuenta, dice la Escritura que Elí ya había perdido su vista y que en aquellos tiempos era difícil oír mensajes o comunicaciones que vinieran de Dios, porque Dios no tenía a quién comunicarles sus pensamientos y sus deseos. Y este niño que llegó al templo oyó la voz de Dios. Y es interesante esto. Oír la voz de Dios no es oír la voz mía, por ejemplo, que les estoy predicando. No es oír la voz de otro predicador o algo así y que eso nos convierte. Puede ser que en esa voz ustedes sean tocados por el Espíritu de Dios, por la fuerza de Dios, por la potencia de Dios que los llama y le hace entender algo especial. Pero eso no ocurre a todos los que hay en una relación donde hay una actividad religiosa. En el caso de Elí había perdido todo sentido, pero Samuel, con sus sentimientos y sus ideas inocentes, una noche oye la voz de Dios y corre a donde Elí y la oye por segunda vez y por tercera vez, y Elí siempre le dice: vete, que yo no te he llamado, pero la tercera vez le dice: mira, si te vuelve a llamar, dile
habla que tu siervo oye. Y esto es bien importante para nosotros, porque muchas veces Dios puede llamarnos, pero nosotros somos incapaces de escuchar el anhelo, el deseo que Dios tiene de comunicarnos algo especial. Samuel oyó la voz de Dios y se puso en sus manos. Y lo primero que le dijo fue, mira, le dijo, mañana tú le dices a Elí que por cuanto él ha perdido su relación conmigo e incluso ha permitido que sus hijos maldigan mi nombre, yo pondré fin a su casa. Y eso significó que Dios iba a renunciar totalmente a la comunicación con Elí y lo iba a dejar a su propio discurso, su propio destino. Y tal vez, mis hermanos y amigos, no hay cosa más triste que oír que alguien nos rechaza definitivamente y nos dice, con usted no quiero nada, no se acerque, no venga, olvídese. Y cuando eso viene de Dios, eso suena todavía más triste y doloroso. Porque en alguna medida Dios es como un padre. Y si nosotros a veces no nos ha importado oír la voz de nuestro propio padre que nos dice, mira hijo, aquí no vuelvas, aquí ya no te puedo alojar, ya no puedes encontrar nada, vete. Pero cuando Dios lo dice, eso es más doloroso. Eso fue lo que pasó con Elí. Y aquel niño comenzó a crecer y a servirle a Dios, y toda la gente del pueblo de Israel venían a él para oír el consejo que él les daba. Pero Elí, dice la Escritura, que continuó envejeciendo y sus hijos continuaron por el mismo camino, destruyéndose a sí mismos. Esta historia nos habla en el fondo de nuestra responsabilidad con Dios y también nos habla de algo especial, que solo en momentos extraordinarios nosotros podemos ver u oír a Dios. No es en todo momento de nuestra vida que podemos hacerlo. Es en algún momento cuando nuestro espíritu entra en esa relación y comunicación con el infinito, con el Dios Todopoderoso, esa fuente espiritual de la vida que lleva en sí poder y capacidad para hacerse oír entre nosotros y guiarnos a nuevos estados de conciencia y a nuevas experiencias de vida espiritual en la que nuestra vida se va transformando. Hoy en este día yo les invito a ustedes, mis hermanos, a que tratemos de escuchar la voz de Dios. Algunas personas que yo celebro también se sienten felices, entusiastas y completamente envueltas en aprender más de la Biblia. Eso es un gran paso en la vida religiosa. Pero en la experiencia espiritual con Dios, lo más importante es poner atención a lo que Dios nos dice en cada decisión que vamos tomando en la vida. Muchas veces oímos y leemos y entendemos algo que podemos percibir en la Biblia, pero cuando la vida está compuesta de decisiones que se van haciendo a cada instante, nos cuesta ir a la Biblia, pero no nos cuesta pronunciar una palabra y decirle, Señor, guíame, ayúdame, dadme sabiduría para entender qué es lo que yo tengo que hacer en este momento. Guíame por el camino de la justicia, guíame por el camino del bien, guíame, Señor, por el camino de la rectitud.
Pero muchas veces lo que más oímos son las voces de nuestros deseos en nuestro interior. Y inventamos excusas e inventamos cosas para justificar aquellas cosas que nosotros queremos experimentar. Pero que Dios nos guíe, que Dios nos guarde y que Dios nos mantenga en un estado de alerta y de vida espiritual, imitando a esos místicos que siempre están en camino diciéndole: Señor, alumbra mi camino, sé mi luz, sé mi salvación, y yo voy a entender lo que tú quieres que haga. Algo de eso experimentó el evangelista cuando nos relata el caso de Natanael y de Jesús. Ambos. Jesús no vio a un hombre corriente como los de su pueblo, ni Jesús vio a un israelita cualquiera. Los dos entraron en una comunicación y se entendieron y se dieron cuenta que eran seres totalmente extraordinarios y espirituales. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, ver y entender el acontecer de nuestra vida diaria. Y fue así como aquellos discípulos empezaron a seguir a Jesús. Pidámosle a Dios que nos ayude en nuestra vida de caminantes por este mundo. Vamos a continuar con el